¿Cómo están? Quería retomar un hecho en el que estábamos ahondando en el momento en que se reanudó la audiencia y es referido al papel de Carlos Enrique Areiza. Areiza, Uribe ha sostenido en varias ocasiones durante esta intervención en la mañana que no era testigo contra él ni contra su hermano. Pero lo que no ha dicho es que era usado como testigo contra Iván Cepeda, mandado por un lado por Luis Alfredo Ramos, ya condenado por sus relaciones con los paramilitares, y por otro lado por José Obdulio Gaviria. Y esto es muy interesante, cómo se estructura esto y cómo finalmente el señor Carlos Enrique Areiza resulta asesinado. Él sabía que tenía los días contados, les he contado ya en esta columna, vamos a recapitular. El antiguo paramilitar conocía demasiados secretos. Tenía claro como pocos el funcionamiento de las mafias en Bello, Antioquia, su pueblo natal, y cuáles eran los políticos que trabajaban para esos clanes. También estaba familiarizado con los poderosos aliados de la oficina de Envigado y los aliados que tienen la legalidad de esa oficina. Sin embargo, según lo declaró ante la justicia, su mayor temor venía de unos papeles en blanco que había firmado. En su última declaración ante Sandra Yepes, la magistrada auxiliar de la Corte Suprema de Justicia, Areiza dio a entender que paradójicamente donde se sentía más seguro era en la cárcel. Miremos. Sale de acá y pienso yo que yo no tengo ya país para vivir, o sea que yo saldré de acá y difícilmente pues yo pienso que a mí me asesinan ligero. Tenía razón. El pretendido beneficio de casa por cárcel que le concedieron le permitió a sus enemigos matarlo el pasado fin de semana. Carlos Enrique Areiza, de 38 años, ya no quería contar nada de lo que sabía. Oigamos. Yo llego a entregar pruebas, o si llego a ubicar las pruebas de algunas personas, pues les repito, me desaparecen totalmente a mí, a mi familia, entonces uno a veces prefiere echarle tierra a ciertos asuntos. Este hombre que ha pasado la mayor parte de su vida entre bandidos temblaba de miedo cuando la magistrada investigadora le preguntó por la historia de una carta en la que aparecía su firma. La verdad es que yo no Miremos. quisiera hablar de ese tema, porque es que detrás de ese tema viene una situación muy delicada, doctora, demasiado delicada. Cuando la magistrada le preguntó a qué temía, Areiza contestó, óiganlo ustedes. Frente a lo que rodeó esa carta, yo le tengo mucho miedo a esa situación porque es una situación muy delicada, porque hay personas que estuvieron involucradas, que son muy delicadas, doctora. Entonces, vuelvo y le digo, ahí es donde empieza uno a temer por su vida, pero frente a esa carta hay una situación demasiadamente delicada. Bueno, Areiza se mostraba aterrorizado cuando le hablaban de la carta en la que supuestamente él había escrito para retractarse de sus señalamientos contra el exgobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos, y cambiar su testimonio para poner en cambio a declarar contra Iván Cepeda. En esa diligencia aclaró que realmente él no había escrito eso. Mírenlo. Dos hojas en blanco a la persona que me visitó, y esas 2 hojas eran una prueba de confianza para no terminar yo muerto después. Y bueno, Areiza tenía pánico de contar, ustedes lo pueden ver ahí en la diligencia, tenía mucho miedo de contar a quién le había firmado esos papeles en blanco. Mírenlo. Si le digo el nombre, también tendría que contarle la historia, y ahí donde yo ya me complico la vida, doctor. Finalmente, le relató que había empezado a recibir amenazas poco después de comunicarse con los abogados de Luis Alfredo Ramos, con Luis Gustavo Moreno, el zar anticorrupción que después sale detenido en Estados Unidos por intentar cobrarle un soborno a un exgobernador, y con su socio que se llama Leonardo Pinilla y es conocido con el alias del Porcino. A la cárcel fueron a visitarlo 2 hombres. Oigan lo que él cuenta. Leonardo Pinilla me visitó un día después aquí en la cárcel de esa llamada
con el investigador de nombre Jeffrey, no recuerdo el apellido, pero con un investigador de nombre Jeffrey Garavito. Desesperado por las amenazas, decidió, nadie le preguntó por qué, llamar a un conocido personaje al que terminó dejándole una razón. Oigan, ¿a quién se le ocurrió llamar? Hermano, paren toda esta manezadera si es que tienen que ver ustedes o si es que tienen que ver otras personas, pero ya paren esto porque mi familia se está afectando. Nunca pude hablar con el señor José Obdulio Gaviria, pero sí encargaron a una persona que me visitara, que era el abogado Jaime Restrepo. José Obdulio Gaviria, que había sido, digamos, uno de los principales consejeros de Álvaro Uribe durante su presidencia y que después resultó elegido senador también por el deseo de Álvaro Uribe. El ingreso de Restrepo a la cárcel, conocido con el remoquete del Patriota, está registrado en las cámaras de seguridad y en los libros de la Guardia. Ustedes ahí pueden ver el papel que lo atestigua. Según el testigo Areiza, el testigo asesinado Areiza, recibió al enviado Restrepo con estas palabras. Rodémosle. Yo estoy la verdad atemorizado, estoy cagado del susto. Yo no quiero más esta persecución. ¿Qué tengo que hacer para que se pare todo esto? Entonces dijo, no, yo vengo en representación de las personas a las que usted llamó. Ya, si usted nos quiere dar una muestra de confianza, fírmeme las hojas y listo, y ya yo miro a ver qué hago con esto. Las cartas fueron ampliamente difundidas por los medios para desacreditar al testigo contra Ramos y al senador Cepeda. Dos periodistas a los que en su momento les llegaron las supuestas cartas de Areiza me contaron que las recibieron de manos del hoy detenido Luis Gustavo Moreno y por correo electrónico de una empresa llamada Criminal Defense Investigation Unit. En esa firma trabaja un investigador llamado Jeffrey Garavito. A manera de epílogo, les quiero mostrar la decisión de la Corte Suprema de Justicia en donde pidió protección especial para los testigos Juan Guillermo Monsalve, Pablo Hernán Sierra y Carlos Areiza. Areiza ya está muerto y Monsalve ha sido sometido a amenazas, a presiones y a 2 atentados que ha sufrido en la cárcel. Vamos a hacer el receso y volvemos en 1 hora en esta audiencia en donde habla el expresidente Álvaro Uribe. Muchas gracias a todos. Gracias, Jonathan. Gracias, señor. Nos vemos en un ratico.